Este mensaje bajo el título Cuando Dios habla y el hombre no escucha. Cuando Dios habla y el hombre no escucha. Creo que lo peor que puede hacer un hombre o una mujer de Dios es no escuchar cuando Dios le habla. Creo que lo más horrendo y lo más desastroso en la vida de un hombre y de una mujer es cuando Dios toma de su tiempo para hablar con esa persona y esa persona no escucha lo que Dios le dice. Hermano, y cuando una persona toma de su tiempo para hablarnos a nosotros, el tiempo de esa persona ha de respetarse. Cuando una persona toma de su tiempo para aconsejarnos, para hablarnos, nosotros debemos de respetar y considerar el tiempo que esa persona tomó para hablarnos. Y si tenemos ese punto de vista hacia una persona común y corriente, cuanto más no para Dios. Debemos de escuchar a Dios cuando Dios nos habla. Y la realidad es, hermano, que esta siempre ha sido la triste realidad entre Dios y la humanidad. Dios siempre le ha hablado a la humanidad y en su gran mayoría no le ha escuchado. Esto no es nada nuevo. Dios, hermano, es un Dios personal que constantemente nos habla de una manera u otra. Pero el gran problema es que en muchas veces usted y yo hemos decidido no escuchar a Dios. El no escuchar a Dios es una decisión que cada persona toma individualmente. Pero también el escuchar a Dios es una decisión que cada uno de nosotros tomamos de una manera personal. De ahí es que cuando Dios te dice algo y si tú no escuchaste a Dios, no puedes culpar a nadie. Tú tomaste la decisión de no escuchar el consejo o la voz del Señor. Y la gran verdad es, hermano, que Dios, por su amor e infinita misericordia, siempre le habla a la humanidad caída. Siempre le está hablando a una humanidad rebelde y malvada. Una humanidad que se ha dedicado a no escuchar la voz de Dios. Hermanos, si algo podemos decir de la humanidad, del ser humano, es que se ha dedicado a la muy mala tarea de no escuchar la voz de Dios. Hay personas, hermanos, que están más prestos en escuchar cualquier otra persona, no a Dios. Hay personas que están más prestos a escuchar a un psicólogo, a un psiquiatra, pero no a Dios. Hay personas, hermanos, que están más prestos a escuchar la voz de una bruja, de un brujo, de un adivino, pero no a Dios. Una bruja o un adivino viene y le dice a una persona: tú tienes que tirarte de espalda en la playa para que se te vaya la mala suerte, y va y lo hace. Tú tienes que beberte un té con tantas raíces. Tú tienes que amarrar esto allí. Tú tienes que prender tantos velones. Tú tienes que tomar los pantaloncillos de tu esposo y meterlo bajo la tierra para que ese hombre se enamore de ti. Y va y lo hace. Están más prestos en escuchar la voz de cualquier otra persona, no de Dios. ¿Cuántas personas usted no ha escuchado que le ha dicho: mira, fulanito me dijo que hiciera esto, esto y esto? Y usted ve, hermano, que va a su casa y lo sigue al pie de la letra. Escuchó la voz de esa persona. Pero cuando escuchan la palabra de Dios o el consejo sabio de Dios, hermano, no lo hace. Hay más personas, hermano, que están más prestos a escuchar un profeta. Y lo que sea que el profeta me diga, yo lo creo y yo lo voy a hacer. Pero cuando Dios te habla, tú no escuchas su voz. Hay personas, hermanos, que están más prestos a escuchar a una persona
hablar sobre un sueño que tuvo y prestarle oído al sueño, hermano, y hacer lo que piensa que ese sueño le dijo que debe hacer, pero no escuchar a Dios. El hecho, hermano, de que Dios habla lo hace a Él diferente a todos los falsos dioses. Escuchen esta parte que es muy importante. El hecho de que Dios habla, de que su Dios, mi Dios, es un Dios que habla, eso lo hace a Él diferente a todos los otros falsos dioses que existen en el mundo. ¿Sabe que usted y yo tenemos el privilegio de servirle al único Dios que verdaderamente habla? Usted y yo tenemos el privilegio de servirle al Dios que únicamente habla. Hermano, nuestro Dios no es como esos falsos dioses que la Biblia relata. En el Salmo 135 que dice, versículo 16, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Nuestro Dios tiene boca y sí habla. Nuestro Dios tiene orejas y nos escucha cuando nosotros le clamamos a Él. Hermano, nuestro Dios, el Dios de Israel, nuestro Señor Jesucristo, tiene boca para hablarnos. En toda la Biblia nunca vemos que uno de los falsos dioses que la Biblia nombra y registra, nunca vemos que ninguno de ellos habló. Usted nunca encontrará en la Biblia que el dios Baal, el dios cananeo, el dios Baal era el dios cananeo de la fertilidad y la vegetación. Este Dios nunca habló en la Biblia. Cuando usted me busque en la Biblia que Baal dijo o que Baal habló, Baal nunca habló, es un falso dios. Nunca vemos que el dios Moloch habló en la Biblia. El dios Moloch, hermano, era el dios nacional de los amonitas, que se asociaba con la adivinación y el sacrificio a los niños. Al dios Moloch tomaban los niños, y era una estatua bien grande de metal que tenía en su mano un platillo, y ahí iban y quemaban a los niños en sacrificio a este dios. Nunca vemos que Moloch habló. Nunca vemos que Astartet, la diosa fenicia de la fertilidad, tampoco habló. Nunca vemos que el dios Quemos habló. Nunca vemos que el dios Dagón, el dios de los filisteos, mitad pez y mitad hombre, nunca vemos que ninguno de estos dioses habló. Mas nosotros tenemos y le servimos al único Dios que habla. Hermano, dentro de las 4.200 religiones en todo el mundo, la de nosotros, al Dios que tú le sirvas, al Dios que yo le sirvo, es el único Dios que habla. En el mundo hay 4.200 diferentes religiones y ninguno de esos dioses habla. Ninguno. Alá no habla. Buda no habla. Ninguno de esos dioses hablan, mas el Dios que tú le sirves y que yo le sirvo, al cual hoy estamos aquí en su presencia, es el Dios que habla. Hermano, desde la primera página de la Biblia vemos que nuestro Dios habla. La Biblia comienza Dios hablando. En la primera página, Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: y dijo Dios, sea la luz. Hermano, desde la primera página de tu Biblia, de mi Biblia, vemos que nuestro Dios habla. Y cuando Él habla, las cosas tienen que suceder. Dice la palabra, hermano, que la tiniebla cubría la faz de la tierra. Dios habló y la luz tuvo que aparecer. Se formó de la nada, mi queridos hermanos. Estamos viendo el poder de cuando nuestro Dios habla. Pero también en los inicios de la Biblia vemos el gran problema, la gran problemática de la que hoy quiero hablarle. De que Dios le habla al hombre y el hombre no escucha. En Génesis capítulo 3 vemos el nacimiento de este gran problema. En Génesis capítulo 2 Dios le habló a Adán
y le dijo: no comas de ese árbol. De todos los árboles tú podrás comer, menos de ese. En el versículo 6 del capítulo 3 vemos esta gran problemática, y aquí es que da nacimiento al hecho de que Dios nos habla y nosotros no escuchamos. Y dice la palabra en el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí nace la gran problemática y la primera vez que Dios habla y el hombre no escucha. Dios le dijo: no coma de ese árbol, y el hombre comió. Hermano, lo único que Dios le prohibió a este hombre fue lo primero que él hizo. Hermanos, nosotros debemos de prestarle atención a lo que sucede en este capítulo, cuando inicia la problemática de cuando Dios le habla al hombre y el hombre no escucha. En este capítulo, tercer capítulo de Génesis, vemos lo primero que el diablo atacó. ¿Qué fue lo primero que el diablo atacó? Lo que Dios dijo. Oigan esto, hermano. El diablo sabe que cuando Dios te habla y tú no escuchas, viene derrota, destrucción y desgracia a tu vida. Lo primero que el diablo atacó fue lo que Dios dijo. Génesis capítulo 3 versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Miren lo primero que el diablo atacó: lo que Dios dijo. El diablo sabe que nuestra derrota, nuestra destrucción está en tú y yo no escuchar lo que Dios nos ha dicho. Eso fue lo primero que él hizo. La introducción de Satanás al mundo fue esta: atacar lo que Dios dijo. Mis queridos hermanos, el pecado entró al mundo. Todas estas cosas malas que estamos experimentando, como la muerte, las enfermedades, la traición, el odio, la mentira, el divorcio, el engaño, las envidias, la separación del hombre y Dios, la muerte, todo esto entró al mundo porque Dios habló, mas el hombre no escuchó. Miren esto, hermano. Miren lo trágico, lo lamentable que es cuando Dios habla y tú no escuchas. Todo el mal, el pecado vino al mundo porque Dios habló y este hombre no escuchó. Es imposible que al hombre le vaya bien cuando Dios le habla y esa persona no escucha. Es imposible. Es imposible de que cuando Dios a ti te hable y tú no escuches a Dios, que a ti te vaya bien. Lo único que puede venir a nuestras vidas después de Dios hablarnos y nosotros no escuchar la voz de Dios es desastre, es lamento, dolor, es quebranto, angustia, es humillación, pérdida, lloro, culpabilidad. Es lo único que viene a nuestra vida después de Dios hablarnos y nosotros no escuchar. No podemos esperar algo diferente. A todos los hombres que Dios le habló en la Biblia, mas no escucharon, experimentaron momentos dolorosos en su vida. Todos. Todo hombre y toda mujer en la Biblia que no escucharon la voz de Dios, le fue mal. Y quiero decirte que tú y yo no seremos la excepción. Yo quiero hablarte, hermano, de lo que le sucedió a un rey llamado Manasés por no escuchar a Dios. El versículo 10 de la lectura central que hoy hemos usado para iniciar, Segunda de Crónicas 33, versículo 10. Miren cómo Dios lo dice de una manera fácil de entender y textual. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. El versículo 11 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos
los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En estos dos versículos vemos esta gran verdad. Dios comienza diciendo que Él le habló a Manasés, mas Manasés y el pueblo no escucharon. El versículo 11 vemos la consecuencia de cuando Dios no habla y nosotros no escuchamos. Y dice, por lo cual trajo contra ellos el ejército de los asirios. La razón por la cual Dios mandó a los asirios que capturaran a Manasés, que se lo llevaran atado con grillos. ¿Saben lo que son grillos? Ustedes saben, esos aretes que le ponen a los cerdos en las narices. Eso fue lo que le pusieron al rey de Judá. Se lo llevaron con grillo como que si fuera un buey. Lo alaron y lo encarcelaron. ¿Pero por qué le sucedió esto? Porque no escuchó la voz de Dios. Miren lo que dice, por lo cual Jehová. Entonces Dios está diciendo, por cuanto no me escuchó, yo le mandé esto. Y miren lo que dice la palabra, que fue Dios que lo trajo. Me gusta esta parte, hermano. No fue el diablo. No fue mala suerte que se lo llevaron preso con grillos y cadenas. No fue una brujería. No fue un guanguá que le echaron. No fue envidia. Fue porque no escuchó a Dios. Ahí está la razón. Dios dice, por lo cual Dios trajo contra ellos. Esa es la consecuencia de cuando Dios te habla y tú no lo escuchas. Hay cosas, hermanos, que vienen a nuestra vida. No fue porque el diablo la trajo. No fue porque los demonios lo hicieron. No fue porque el vecino me tenía envidia. No fue la mala suerte. No fue la brujería. Fue que Dios te habló y tú no escuchaste su voz. Me gusta como Dios dice, hermano, en el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos. Fue Dios que lo trajo. Fue Dios que trajo a los asirios para encarcelar a este hombre. Hermanos, Dios es tan bueno que nos habla para que cambiemos. Nos habla para que cambiemos por nuestro bien. Dios nos habla para que dejemos cosas atrás. Dios nos habla para que ajustemos cosas que no están bien en nuestra vida. Dios nos habla para que comencemos a hacer cosas que Él quiere que nosotros llevemos a cabo en nuestra vida. Dios nos habla para que modifiquemos cosas en nuestras vidas. Dios nos habla, hermano, para que le agrademos a Él. Dios nos habla para que Él sea la prioridad en nuestra vida. Él nos habla con paciencia y con amor. Pero cuando tú no escuchas lo que Dios te dice, vienen consecuencias. ¿Y por qué Dios, dice el versículo 10, que le habló a Manasés? ¿Por qué Dios le habló a este hombre? ¿Por qué Dios le habló con amor, con paciencia y por la buena? Bueno, Manasés, de entre los 20 reyes de Judá, fue el rey más malvado en toda la existencia de Judá. Comenzó a reinar cuando tenía apenas 12 años, reinó por 55 años. Este rey fue tan malo que la historia dice que fue el rey Manasés que aserró, que cortó por mitad con un serrucho al profeta Isaías. Oigan lo que hizo este hombre. Este hombre fue el rey más sanguinario en toda la historia de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo en extremo. La gente inocente que este hombre mató, la sangre corría por las calles de Jerusalén de extremo a extremo.
Pero también, hermano, este hombre, después que su padre Ezequías, en los capítulos anteriores, había abierto el templo de Jehová, había sacado toda la idolatría del templo de Jehová, había limpiado el templo y lo había santificado, y había restituido otra vez, hermano, la Pascua. Y él había traído todo el pueblo a humillarse y adorar a Dios. Su hijo Manasés regresó y trajo ídolos al templo y desvió a todo el pueblo. Él lo condujo a adorar a los falsos dioses y a los ídolos otra vez. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 16. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey, después que su padre Ezequías había dirigido al pueblo a adorar al único Dios y había sacado los inciensos del templo, los ídolos del templo, él involucró y trajo todo eso de nuevo otra vez. Y condujo al pueblo a adorar falsos dioses dentro del templo de Jehová. Hermano, este hombre fue el rey más malvado de toda Judá. Y le voy a leer lo que dice la palabra de Manasés y todo lo que él hizo. Segunda de Crónicas 33, del 3 al 9. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Miren lo que hizo este hombre. Los lugares altos eran donde se adoraban los ídolos y donde se hacía sacrificio a los ídolos. Y levantó altares a Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Oigan esto, este hombre adoraba todo el ejército de los cielos, un idólatra total. Y tengan cuidado ustedes, hermanos, que muchas veces se meten en el teléfono a ver los horóscopos. El adorar el ejército de los cielos tiene que ver con el horóscopo. Hay personas, hermanos, que aquí se meten a ver el horóscopo no sabiendo que todo eso es abominación ante Dios. Déjame ver lo que dice de Libra o de ¿cómo es? De Aries. Y, hermano, todo eso tiene que ver con adorar los ejércitos de los cielos. Porque usted se da cuenta, hermano, el horóscopo se alinean estrellas y planetas, y ahí que ellos dicen qué es lo que está pasando. Eso es, hermano, hechicería, si usted no lo sabía. Este hombre admiraba y veía las estrellas y los planetas para ver cómo le iba a ir. Lo mismo que hacen la gente que ven los horóscopos. Este mes me va a ir bien. Este mes dice el horóscopo que viene dinero, viene abundancia. Y dice: edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y miren lo que hizo este hombre, hermano. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Himón. Este hombre quemó a sus propios hijos como sacrificio. Y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Era dado a las adivinaciones. Consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. O sea, que este hombre se pasó de malo. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Miren, este hombre se atrevió a tanto que en el templo de Dios metió una imagen. Y en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y dice el versículo 9: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este hombre tomó el pueblo y lo desvió totalmente del camino de Dios. Y Dios le habló a este hombre para que cambiara. Miren de la manera tan amorosa y tan paciente que dice la palabra que Dios le habló, mas él no escuchó.
¿qué fue lo que probablemente Dios le habló a este hombre? Que cambiara su vida, que dejara todo atrás, que le diera la prioridad a Dios, que se devolviera a Dios y que comenzara a servirle al Dios de sus padres. Y Dios, hermano, con amor y con paciencia le habló a este hombre. Y muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. Nos habla: deja de hacer esto, deja de hacer aquello, dame la prioridad a mí, comienza a hacer esto. Mas nosotros no escuchamos. Dios le habló, hermano, para que cambiara, para que dejara cosas atrás. Dios le habló para que comenzara a hacer la voluntad de Dios. Dios le habló para que le diera la prioridad a Él, a Dios. Dios le habló para que Él se alineara en los propósitos de Dios. Dios le habló para que comenzara a vivir para Dios, mas él decidió no escuchar. Mis hermanos, hay veces que Dios nos habla por la buena, pero al no escuchar, por nuestros corazones endurecidos, Dios nos habla por medio del dolor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 15. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese día Manasés escuchó la voz de Dios, mas lo endureció. ¿Y qué tuvo Dios que hacer? Ablandar el corazón endurecido. ¿Y cómo se ablanda el corazón endurecido de una persona? Por medio del dolor, del quebranto, de la necesidad, de la humillación. Dios tuvo que hacer todo esto con este hombre. Dios captó la atención de este rey malvado por medio de la angustia, por medio del dolor. Y debo preguntarte, mi querido hermano, yo sé que Dios te ha hablado de una manera u otra, pero ¿cómo Dios captará tu atención ya que tú no la has escuchado? Bueno, yo sé que cada uno de nosotros en un momento dado Dios nos ha hablado y nosotros no hemos escuchado. Y cuando Dios no habla y no escuchamos, Él toma otro paso. Porque cuando Dios no habla, como dice, pero endurecemos nuestros corazones. Eso no es a mí que Dios me lo está diciendo. Y usted mira que está a su lado y dice: eso fue para él, eso no fue para mí. Endurecemos nuestros corazones, hermanos. ¿Y qué hace Dios cuando Él nos habla y no escuchamos su voz? ¿Qué Dios hace para tratar con un corazón endurecido? Dios tiene manera de ablandarlo. Hay veces, hermano, como dice Oseas capítulo 2 versículo 14, que Dios nos lleva al desierto para hablar a su corazón. Miren esto, hermano. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hay gente, hermano, que no escuchan a Dios si no están en un desierto. Si no están, hermano, en un desierto. Y cuando hablo de desierto, hablo de una necesidad, de un momento terrible, de un momento de soledad, de un momento de escasez, de un momento precario. Hay gente que si Dios no los lleva al desierto, no escuchan a Dios. Pero no tenemos que llegar a ese extremo. Pero dice la palabra que Dios lo lleva al desierto para hablarle a su corazón. Porque en el desierto es que el corazón de nosotros se nos ablanda. Ahí está blandito el corazón. Dios lo lleva al desierto para hablarle a su corazón blando. Y déjame decirte, mi querido hermano o hermana que me escucha, que si tú estás en un desierto ahora mismo, Dios no te llevó ahí para matarte, Dios llevó ahí para hablarte. Dios dice: y te llevaré al desierto para hablarte al corazón. Cuando Manasés, hermano, se encuentra encarcelado, decide hacer lo que Dios le había dicho que hiciera anteriormente. El versículo 12 dice: mas luego que fue puesto en angustia. ¿Cuándo fue que le prestó oído a Dios? Cuando fue puesto en angustia. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración.
y los restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces él reconoció que lo que Dios le decía, él tenía que hacerlo porque era Dios que se lo estaba diciendo. Hermano, yo fui ese Manasés en una etapa de mi vida. Antes de yo venir a Cristo, mis queridos hermanos, Dios había tratado y me había hablado, pero yo seguía en mi mundo. Dios tuvo que llevarme a la prisión federal, donde me ablandó el corazón, y ahí me habló al corazón. Pero todo eso hubiese sido evitado si yo lo hubiese escuchado antes de. Mis queridos hermanos, el escuchar la voz de Dios es un acto de humillación. Pero el no escuchar la voz de Dios es un acto de orgullo y altivez. Cuando Dios te habla y tú escuchas su voz, es un acto de humillación. Tú estás reconociendo que es el Dios poderoso que te está hablando y tú vas a hacer lo que Él te está diciendo. Pero cuando Dios te habla y tú no escuchas su voz, es un acto de altivez, de orgullo. ¿Qué tiene que hacer Dios? Humillarte. Manasés, el rey de Judá, fue humillado. Dios tuvo que humillar a este hombre para que escuchara su voz. Dice la palabra: y se humilló grandemente ante la presencia del Dios de sus padres. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca se cumple lo que dice Job en su capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hoy más que nunca estamos viviendo esta gran verdad que dice Job. Dios nos ha hablado y nos está hablando de mil y de mil maneras, y nosotros aún no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Hemos decidido no escuchar la voz de Dios, porque yo sé que aquí hay personas que Dios le ha hablado de una y mil maneras y aún no han hecho lo que Dios le ha dicho que deben hacer. No lo han hecho. ¿Cómo tratará Dios contigo? ¿Qué tendrá Dios que hacer contigo para que tú escuches su voz? ¿De qué manera Dios ablandará tu corazón? Yo no sé, Dios lo sabe. Pero Manasés pudo evitar todo esto si el día que Dios le habló, él hubiese escuchado al Señor. Y lo que marcó, lo que desató una cadena de eventos desastrosos en la vida de este hombre, fue lo que Dios dijo, mas él no escuchó. ¿De cuántas maneras Dios a ti nos ha hablado? No, Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla por medio del predicador, por medio del pastor. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Dios te puede hablar por medio de otra persona. Dios te habla a tu conciencia. Y no hay duda en nosotros cuando es Dios que nos está hablando. Usted sabe cuando es Dios que le está hablando. Usted sabe cuando algo viene de Dios y es Dios que se lo dice. Pero lo que pasa, hermano, es que hoy más que nunca estamos viviendo lo que dice Job. Dios nos habla, pero no entendemos. Bueno, Dios en su infinita misericordia, en su amor, con una voz pasible, con una voz, hermano, de misericordia, nos habla una y otra vez para que hagamos las cosas que Él quiere que nosotros llevemos a cabo, para que dejemos atrás las cosas que necesitamos dejar atrás, para que comencemos a darle la prioridad a Él. Dios lo hace con paciencia y con amor, pero llega un tiempo que tu corazón se endurece de tal manera que Dios tiene que acudir a otro método para hablarte. Miren todo lo que Manasés hizo. Desde el primer versículo
Y este hombre reinó 55 años. Entonces mire todo el tiempo y toda la cosa mala que este hombre había hecho. Y yo te aseguro que quizás esta no fue la única vez que Dios dice que Él le habló. Pero hasta aquí llegó la paciencia de Dios en la vida de este hombre. ¿Y qué hizo este hombre, hermano? Después que él escuchó la voz de Dios, después que él se humilla ante Dios, después que él reconoce a Dios como el Dios verdadero y único, dice la palabra que Dios lo restituyó como rey otra vez. O sea, todo lo que había perdido, Dios se lo devuelve. Dios le devuelve su posición. Dios, hermano, devuelve su reinado. Dios lo regresa a Judá. Se estamos viendo que cuando no escuchamos a Dios, cosas malas nos suceden. Pero vemos que cuando sí escuchamos a Dios, hermano, cosas buenas vienen a nuestra vida. Y en la vida de este hombre hubo un verdadero arrepentimiento. Porque dice la palabra, hermano, que después de ahí él quitó los falsos dioses que él había hecho. Quitó los ídolos de la casa de Jehová. Y había quitado todos los altares que él había edificado en el monte. Y dice que reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza. Y el mal que él había hecho de guiar al pueblo a apartarse de Dios, él le dice al pueblo ahora, y mandó a su pueblo que le sirviesen a Dios. Pero hay consecuencias, hermano, duraderas en algunas ocasiones cuando Dios no habla y nosotros no escuchamos. ¿Qué sucedió con el hijo de Manasés, Amón? Después que Manasés muere, el hijo que le nace y él comienza a reinar en el lugar de su padre, fue un rey malvado y murió siendo un rey malvado. Miren el legado y el ejemplo que este hombre le dio por Dios hablarle y él no escuchar. Su descendencia se perdió. Fue un rey malvado. Dice el versículo 21: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Y miren lo que dice el 23: pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Él siguió el mal ejemplo de su padre, mas el buen ejemplo no lo siguió. Y Dios quiso evitar todo esto cuando le habló a este hombre la primera vez. ¿Qué ejemplo nosotros le estamos dando a nuestros hijos? Le estamos nosotros dando el ejemplo a nuestros hijos de que cuando Dios nos habla, nosotros escuchamos su voz y hacemos lo que Él nos dice que debemos hacer. O le estamos nosotros dando el mal ejemplo a nuestros hijos de que cuando Dios nos habla, nosotros seguimos como que si no fue con nosotros. Bueno, y usted sabe la gran falta de respeto que es eso, humanamente hablando, cuando alguien te habla y tú no lo escuchas. Es una gran falta de respeto. Imagínense cómo Dios se siente cuando Él a ti te ha hablado, mas tú no lo has escuchado. Hermano, nos iría bien cuando Dios nos habla y nosotros escuchamos su voz. Dios le habló a Jonás y le dijo que fuera a Nínive. Él no escuchó la voz de Dios. Se fue para Jope, para Tarsis. ¿Qué le pasó a este hombre? Bueno, no escuchó la voz de Dios por la buena.
Dios tuvo que meterlo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Y ahí Dios ablandó su corazón. No necesitamos que Dios envíe a los asirios que nos aten con grillos y cadenas y que nos lleven a la cárcel. No necesitamos vernos en el vientre de un pez para escuchar a Dios cuando Él nos habla. No necesitamos vernos en el desierto para escuchar la voz de Dios. Podemos evitar todo eso si cuando Dios nos habla por la buena, con una voz de amor pasible, le prestamos atención al Señor. Cuando Dios habla y el hombre no escucha. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando Dios nos habla? Nuestra actitud cuando Dios nos habla debe ser la misma actitud del joven Samuel. En primera de Samuel capítulo 3, Dios estaba llamando a Samuel. Samuel, apenas un jovencito trabajando en el templo de Jehová, aún no había conocido la voz de Dios. Piensa que es Elí que le está llamando. Y Dios llama a Samuel. Samuel se levanta y va y le dice a Elí: maestro, dime, ¿me has llamado? Elí le dice: no, yo no te he llamado. Y lo manda a acotar otra vez. Y esto pasa pasa varias veces más. Elí se da cuenta: es Dios que está llamando a este muchacho. Y Elí le dice a Samuel: ve y acuéstate. Si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esa debe ser tu actitud y mi actitud cuando Dios nos habla. Sí, Señor, háblame, porque tu siervo oye. Señor, que el mensaje me está dando duro. Señor, pero háblame, que te escucho. Sí, Señor, que el pastor siempre predica hacia esa dirección. Háblame, porque tu siervo oye. Porque es para que te alinees al propósito de Dios, hermano. Es para que usted esté bien con Dios. Y parece que fue alguien que le contó el chisme, el pastor. No, dígale: Señor, háblame, porque tu siervo oye. ¿Y cómo el pastor supo eso? ¿Cómo el pastor está hablando de eso? Bueno, dígale: Señor, háblame, porque tu siervo oye. Por eso, hermano, a mí no me gusta enterarme de las situaciones personales de nadie, ni que nadie me esté contando nada de nadie, para que cuando yo predique nadie diga: ah, eso fue fulanito que se lo contó. Su actitud debe ser: habla, porque tu siervo oye. Esa es una actitud de humildad ante Dios. ¿Cómo ablandará Dios tu corazón al tú no escucharle? No te sé decir. En el caso de Manasés, se lo llevaron preso con grillos y cadenas. En el caso de Jonás, se encontró en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Pero todo esto puede ser evitado, mis queridos hermanos, si Dios nos habla y nosotros escuchamos la voz de Dios. Acuérdense que lo primero que el diablo atacó fue lo que Dios dijo. Y lo primero que el diablo atacará cuando usted salga de aquí fue lo que Dios dijo. Y cuando Dios te habla, lo primero que el diablo hace es poner duda en lo que Dios ha dicho. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Con que Dios ha dicho, o sea, poniendo a Eva que dudara de lo que Dios había dicho. Eso es lo primero que el diablo hace cuando Dios no habla.
poner duda en lo que Dios ha dicho. Que usted cuestione lo que Dios ha dicho. Porque si hay alguien que se alegra cuando usted está en el desierto y cuando usted se lo llevan con grillos y cadenas, es el diablo. Él celebra todo eso. Y si usted quizás ha dicho, bueno, pastor, Dios a mí no me ha hablado, tengo para decirte que cada domingo que usted viene aquí a la iglesia, Dios le habla. De una manera u otra, Dios te habla. Y hoy nuestra actitud, hermano, de hoy en adelante debe ser la actitud de Samuel. Decirle, Señor, habla porque tu siervo oye. A nosotros nos conviene escuchar la voz de Dios. Nos conviene hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Quiero cerrar con Mateo capítulo 7. Versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Una persona a la cual Dios le habla y escucha la palabra de Dios y toma el consejo de Dios y lo cumple y lo hace, es aquel hombre que edifica su casa sobre una roca. Vendrán problemas, vendrán tribulaciones, pero usted permanecerá firme. Mas aquel que oye la palabra de Dios y no la hace, dice el Señor, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Dios te habla y tú no escuchas, tu ruina será grande. Mis queridos hermanos, nosotros bajo todo costo debemos evitar ser Manasés, de que Dios nos hable y nosotros no escuchar la voz del Señor. De ahí es que cada uno de nosotros en esta mañana, cada vez, hermano, que usted entra a la iglesia, cada vez que usted viene aquí a la casa del Señor, dígale, Señor, háblame porque tu siervo oye. En su diario vivir, en su devocional, día a día, dígale, Señor, háblame. Porque nuestro Dios habla. ¿Usted sabía eso? Nuestro Dios habla. Cuando usted va a tomar decisiones, dile, Dios, háblame. Cuando usted no sabe qué hacer, dile, Dios, háblame. Cuando no sabe con quién casarte, di, Dios, háblame. Cuando no sabe qué acción tomar, dile, Dios, háblame. Cuando estás confundido, dile, Dios, háblame. Porque cuando Dios nos habla y escuchamos su voz, nos irá bien. Nos irá bien. Bueno, y este mensaje es una exhortación a nosotros estar pendiente a cuando Dios nos hable y hacer exactamente lo que Dios nos dice. ¿Sabía usted que toda una generación, toda una humanidad se ahogaron porque Dios habló, mas ellos no escucharon? La generación de Noé, Dios le había dicho a ellos, entren en la barca porque va a llover, mas ellos decidieron no escuchar a Dios y todos se ahogaron excepto 8 personas. 8 personas. Hermano, miren como todo el mundo, básicamente, excepto 8 personas, todo el mundo fue destruido
todos fueron ahogados porque Dios habló, mas ellos no escucharon. Y yo le garantizo, hermano, que cuando ellos vieron esa primera gota caer del cielo, pero ya la puerta de la barca estaba cerrada, hubiesen deseado haber escuchado a Dios. Yo me imagino esas personas, hermano, con las uñas, tratando, hermano, de entrar a la barca, tratando de abrir la puerta. Quizás, hermano, sangraron sus uñas tratando de entrar, pero ya era demasiado tarde. Porque llega un tiempo que Dios no habla y no da un espacio para escuchar su voz y obedecerla. Llega un tiempo que ya la puerta se cierra. Yo me imagino el desespero de esa gente, hermano, gritando, voceando, tratando de entrar al arca cuando ya el agua le daba por el cuello. Imagínese esa escena. Todo porque Dios habló y ellos no escucharon. Y me llama mucho la atención que en esta ocasión los animales fueron más sabios que los humanos. Dios le habló a los animales y ellos solo desfilaron solitos uno por uno dentro de la barca. Miren esto, hermano. Los animales desfilaron uno tras del otro con su pareja. Leones, elefantes, jirafas, cocodrilos, todas estas cosas desfilaron por pareja dentro del arca cuando Dios le habló. No queramos nosotros vernos en esa situación, mis queridos hermanos, por no escuchar la voz de Dios. Y como dice el texto central, habló Jehová a Manasés y su pueblo, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No sea usted esa persona que cuando Dios habla no escucha. Este sabio es por nuestro bienestar de que cuando Dios nos habla, nosotros escucharle. A ti y a mí nos irá bien cuando Dios nos habla y escuchamos su voz. Y si hay una voz que debe de opacar todas las otras voces en nuestra vida, es la voz de Dios. Que mi esposa, que mi esposo, que mi papá, que mi mamá me dijo, la voz de Dios debe de opacar todas las voces. Si lo que tu esposa o tu esposo te dice contradice a lo que Dios te ha dicho, pues esté seguro que sea Dios que se lo dijo. Dios primero y todo lo demás que hagan fila. Mis queridos hermanos, en estos tiempos más que nunca nosotros debemos de estar presto y atento a escuchar la voz de Dios. No es noticia para nadie que estamos viviendo los tiempos finales, que Cristo se acerca y habrán instrucciones cruciales que Dios nos dará en estos últimos tiempos, que debemos de escuchar su voz para nosotros poder sobrevivir los tiempos que se acercan a la tierra. De ahí es, mis hermanos, que nosotros debemos escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y cuando Dios nos habla, nosotros debemos de escuchar. Amén. A ti te irá bien, a mí me irá bien cuando escuchamos la voz del Señor. Hermanos, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y yo quiero que nosotros